Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a Prabhu Karuna por la invitación a la clase de hoy, en la que vamos a abordar el Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 28, texto 23. También quiero agradecer a todos los miembros de nuestra comunidad que tanto en Perú como en el resto del mundo siguen estas clases de manera sincrónica y también de manera diacrónica. Y muy especialmente quisiera invitar a todos ustedes, a los que se encuentran en Perú, al lunes 26 de agosto van a estar celebrando en el templo de Chosica la fiesta del Sri Krishna Janmastami, el día del advenimiento del Señor Krishna. Entonces, el lunes 26 de agosto se extiende la invitación para todos aquellos que se encuentran en Perú. La fiesta va a ser en el paraje Solea 101. Se va a estar celebrando Janmastami desde las 4:30 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Muy bien, entonces es muy importante la celebración del Janmastami, el día del advenimiento del Señor Krishna, y de la comunidad de ISKCON Chosica compartimos esta invitación para todos aquellos que quieran asistir. Va a ser una fiesta maravillosa, trascendental, con vayans, con abhishek, con clase, prasadam, sadhu sangha, todo lo necesario para poder celebrar este día trascendental del advenimiento del Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios, en compañía de los Vaishnavas. Muy bien, entonces a continuación voy a cantar Jayo Radha Madhava. Vamos a leer también el texto del Srimad Bhagavatam que acabo de mencionar, sánscrito, traducción, significado. Luego voy a dar una explicación del texto y ustedes pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios que va a ser respondido al final de la clase. Muy bien, muchas gracias. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Raja Janaranjana, Yashodanandana Raja Janaranjana, Jamuna Tira Banachari, Jamuna Tira Banachari, Jai Radha Madhava Kunja Vihari, Jai Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Raja Janaranjana, Yashodanandana Raja Janaranjana, Jamuna Tira Banachari, Jamuna Tira Banachari, Jai Radha Madhava Kunja Vihari, Jai Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Raja Janaranjana, Yashodanandana Raja Janaranjana, Jamuna Tira Banachari, Jamuna Tira Banachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Raja Janaranjana, Yashodanandana
Raja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gope Jana Vallabha Giri Varadari Gope Jana Vallabha Giri Varadari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gope Jana Vallabha Giri Varadari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gope Jana Vallabha Giri Varadari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe. Nuevamente, bienvenidos, saludos para Unmada Vidyanidhi de Vidasi. Hoy estamos estudiando el Srimad Bhagavatam, el canto tercero, el capítulo 28, el texto 23. A continuación vamos a pronunciar el sánscrito, la traducción y el significado. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Janudvayam Jalaya Lochanaya Jananya Lakshmya Kilasya Sura Banditaya Vidatuhu Urbor Nidayakara Palava Rochishayat Sam Lalitam Hridi Vivor Ava Vasya Kuryat. Traducción. El yogi debe fijar en su corazón las actividades de Lakshmi, la diosa de la fortuna, a quien todos los semidioses adoran, quien es la madre de Brahma, la persona suprema. Siempre se la puede encontrar dando masajes en las piernas y muslos al Señor trascendental, sirviéndolo de esa manera con gran esmero. Significado: por su divina gracia, Ase Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. A Brahma se le ha designado Señor del Universo. Como su padre es Garbhodakasha y Vishnu, automáticamente su madre es Lakshmi, la diosa de la fortuna. Lakshmishi recibe la adoración de todos los semidioses, así como también de los habitantes de otros planetas. Los seres humanos también están deseosos de recibir el favor
de la diosa de la fortuna. Lakshmi siempre está ocupada en dar masajes a las piernas y los muslos de la suprema personalidad de Dios, Narayan, que está acostado en el océano de Garbha, que hay en el interior del universo. Aquí se hace referencia a Brahma como hijo de la diosa de la fortuna, pero en realidad no nació de su vientre. Brahma nace del abdomen del Señor en persona. Del abdomen de Garbhodakaya y Vishnu brota una flor de loto y Brahma nace de ella. Por lo tanto, no hay que pensar que el comportamiento de Lakshmi, que da masajes a los muslos del Señor, es como el de una esposa corriente. El Señor es trascendental al comportamiento de los varones y hembras comunes. La palabra Abhavasya es muy significativa porque indica que él pudo producir a Brahma sin la ayuda de la diosa de la fortuna. El comportamiento trascendental no es como el comportamiento mundano, y por ello no debemos entender que el Señor recibe servicio de su esposa tal como un semidios o un ser humano podrían recibirlo de la suya. Aquí se aconseja al yogi que tenga siempre esa imagen en su corazón. El devoto siempre piensa en esa relación que existe entre Lakshmi y Narayan. Por lo tanto, no medita en el plano material como los impersonalistas y los nihilistas. Bhava significa el que recibe un cuerpo material y Abhava significa el que no recibe un cuerpo material, sino que desciende en el cuerpo original espiritual. El señor Narayan no nace de nada material. La materia se genera de la materia, pero él no nace de la materia. Brahma nace después de la creación, pero el Señor existía antes de la creación. Por lo tanto, el Señor no tiene cuerpo material. Janu dvayam jalaya lochanaya jananya Lakshmi akilasya sura banditaya vidatu uror nidaya karapalava rochishayat sam lalitam hridi vibor abhavasya kuryat. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Hanumat Prasak Swamini Tinamine Om Agyana Timirandasya Gyana Gyana Shalakaya Chakshurum Minitam Yana Tasmai Sarigura Venamaha Vanchakal Patarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Muy bien, nuevamente, bienvenidos a todos. Gracias por compartir este encuentro sobre la clase del Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 28, texto 23. En este capítulo, en particular, Kapila Deva, la personalidad de Dios, está impartiendo su conocimiento en forma de instrucciones a su madre, Devahuti, que es la esposa del gran sabio Kardama Muni. Kapila expone ante su madre el conocimiento de lo más importante, es decir, la ciencia acerca de la práctica del yoga, es decir, el proceso que nos permite a las almas que nos encontramos en este mundo alcanzar la perfección más elevada. Cuando hablamos de yoga en los términos de las enseñanzas que da Kapila en este tercer canto del Srimad Bhagavatam, hablamos de un sistema que implica que el yogi que quiera alcanzar la perfección debe controlar su capacidad de pensamiento, su capacidad de deseo, su capacidad de sentimiento. Es decir, el yogi debe controlar sus funciones mentales. En la práctica del yoga, el control de la mente es fundamental. Sin control de la mente, no podemos hablar de un yoga verdaderamente avanzado. Pero este sistema de yoga que Kapila Deva expone no solamente implica que controlemos nuestra mente, sino que también controlemos nuestros sentidos. Es decir, en la práctica del yoga se hace necesario tener actividades que no nos degraden y ejecutar acciones que nos eleven en sentido espiritual. Y para esto, en el yoga auténtico, el control de la mente y el control de los sentidos es esencial. Siguiendo este proceso de doble control de la capacidad del pensamiento y de la capacidad de acción, y tras el hecho de avanzar en la práctica de este proceso,
el yogi va adquiriendo gradualmente cualidades trascendentales. Es decir, el yogi no solamente eleva sus pensamientos, no solamente eleva su conducta, sino que a su vez también el yogi eleva su carácter mediante la adquisición de virtudes trascendentales que ennoblecen su comportamiento y su conducta, porque las cualidades divinas permiten que el yogi gradualmente pueda alcanzar la perfección. Y cuando el yogi se encuentra en ese plano de perfección, tras la práctica intensa de la concentración, de la meditación, entonces su mente, su inteligencia se purifican y el yogi alcanza la etapa de samadhi, la etapa de trance. Y en este punto específicamente, Kapila-deva está explicando a su madre Devahuti cuál es ese objeto de trance que debe alcanzar el yogi. Kapila-deva está explicando con muchísima claridad y de manera pormenorizada en qué sentido el yogi entra en estado de trance, porque de esta manera él nos permite evitar imaginaciones respecto de lo que es el trance, él nos permite evitar especulaciones respecto de lo que es el trance, en el sentido de que Kapila-deva explica muy precisamente en qué medita el yogi una vez que controló la mente, una vez que controló los sentidos, una vez que adquirió virtudes trascendentales, es decir, cualidades divinas, y con la mente y la inteligencia purificada por la concentración y por la meditación, se llega al estado de trance en absorberse constantemente en la forma trascendental de la Suprema Personalidad de Dios. Es decir, el trance yógico no es para poner la mente en blanco. El trance yógico no es para eliminar todos los contenidos de nuestra mente y que se quede en la nada. El trance del estado yógico no es un estado en el que uno pueda imaginar algún tipo de forma de la divinidad, para nada. Kapila-deva está explicando esta ciencia del yoga. Él expone paso a paso cómo el yogi logra alcanzar la perfección hasta llegar al estado de trance en el que específicamente el yogi puede ver a la Suprema Personalidad de Dios. Y además el yogi tiene la capacidad en el estado de trance de poder percibir los lilas, es decir, los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios y de sus devotos puros. Es decir, en la práctica del yoga no hace falta que especulemos, en la práctica del yoga no hace falta que imaginemos en qué consiste la perfección, porque en el Srimad Bhagavatam encontramos el conocimiento completo y el conocimiento perfecto de este tema. Entonces, llegar a la etapa de Samadhi es poder ascender al plano de conciencia de Krishna. Alcanzar el estado de trance significa que en lo más profundo de nuestro ser podemos captar a la Suprema Personalidad de Dios, como así también podemos absorbernos en los lilas, en los pasatiempos que existe entre el Señor Supremo y las almas liberadas. Entonces, profundizando este punto en particular, comprendiendo cuál es la naturaleza específica del estado de conciencia que se alcanza en la etapa de Samadhi, es que Kapila-deva muy detalladamente y muy pormenorizadamente explica cuál es la forma de la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Narayan, el Señor Vishnu. Entonces, en este canto tercero, capítulo 28, Kapila-deva está describiendo las características espirituales y trascendentales de la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Narayan. En primer lugar, Kapila-deva nos explica, para comprender cuál es el estado de conciencia específico que debemos alcanzar en la etapa de Samadhi, que el Señor Vishnu tiene un rostro alegre, semejante al loto, que sus ojos rojizos son como el interior de un loto y que su cuerpo oscuro es como los pétalos del loto azul. Este Señor Vishnu, que tiene 4 brazos, en cada una de sus manos porta una caracola, un disco, una masa y una flor de loto. Este Señor Supremo, que es personal,
lleva ropa brillante de color amarillo como los filamentos de la flor de loto, la cual cubre su cadera. En su pecho, Sri Vishnu lleva la marca de Shrivatsa, que es un bucle de cabello blanco. Él en su cuello tiene la brillante joya Kaustuba y también lleva un collar de atractivas flores silvestres, en torno a las cuales zumban un enjambre de abejas que están atraídas por la elegante fragancia de la guirnalda que lleva en su pecho la Suprema Personalidad de Dios. También en su cuello él usa una gargantilla de perlas, lleva una corona, lleva pares de pulseras en sus brazos, brazaletes y ajorcas, y lleva un cinturón alrededor de sus caderas. Su figura es sumamente encantadora y su aspecto sereno alegra los ojos y el alma de los devotos que lo contemplan. El Señor es muy hermoso y es digno de adoración para todos los habitantes de los mundos materiales y espirituales. Y también el Señor Vishnu, la personalidad de Dios, es siempre joven y siempre está deseoso de otorgar su bendición a sus devotos. Entonces, tanto en el Bhagavad Gita como en el Srimad Bhagavatam se exponen diferentes procesos de yoga. Específicamente, Kapila Deva está instruyendo a Devahuti en esta técnica, en esta ciencia que permite salir del plano material y elevarnos al plano espiritual, que es la práctica del yoga, pues esa es su finalidad real. Y en este punto vemos que el yoga no es algo desordenado, el yoga no es algo caprichoso, sino que el yoga es una actividad metódica, el yoga es una actividad sistemática, en la cual se controla la mente, se controlan los sentidos, se asumen ciertas posturas físicas, hay ciertas técnicas de respiración, hay gradualmente un estado de concentración, de meditación y finalmente el auténtico resultado final de la perfección del yoga es poder llegar a observar directamente en lo profundo de nuestro ser la forma de Paramatma, la forma de la Suprema Personalidad de Dios, Vishnu, que está en el corazón de todos. Y también poder contemplar los pasatiempos del Señor Supremo con las almas liberadas. Entonces no tenemos que suponer cómo es Dios, no tenemos que imaginar cómo es Dios. A veces en algunas tradiciones religiosas de Occidente, sobre todo en el renacimiento de la cultura europea, hubo grandes pintores, hubo grandes escultores renacentistas que tomando algunas ideas religiosas imaginaron a Dios y construyeron cuadros y frescos y esculturas. Muchas veces hay figuras icónicas en las que se afirma que Dios es viejo, que se muestra a Dios como barbudo, con una túnica blanca. Pero acá podemos ver que en base al Srimad Bhagavatam no tenemos que imaginar cómo es Dios, no tenemos que especular cómo es Dios, porque Kapila Deva, la Suprema Personalidad de Dios, está exponiendo de manera analítica cuáles son los rasgos específicos del cuerpo trascendental de la Suprema Personalidad de Dios, Sri Vishnu, Sri Narayan. Entonces, una de las primeras características es que Dios no es viejo. Es cierto que el Señor Supremo existía antes de la creación. Es cierto que la Suprema Personalidad de Dios es eterna. Y por eso alguien que especula o alguien que imagina, al saber que Dios existía antes de la manifestación de los mundos materiales, especulativamente, imaginativamente, puede suponer que Dios es anciano, que Dios es viejo. Pero el punto es que Kapila Deva está explicando que la Suprema Personalidad de Dios es Nava Yauvanam. Es decir, la Suprema Personalidad de Dios es siempre joven. No hay paso del tiempo en el cuerpo trascendental de la Suprema Personalidad de Dios, porque el Señor Supremo no tiene un cuerpo material. Su cuerpo no es como el nuestro. El cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios nunca se deteriora por el paso del tiempo. En el Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 13, Krishna dice que el cuerpo
de las almas condicionadas que estamos en este mundo, nace, tiene forma de niño, de joven, de anciano y finalmente muere. Pero Krishna, la suprema personalidad de Dios, no nace materialmente, ni envejece, ni muere, porque Él es eterno. Y Él es siempre joven, y su rostro es siempre sonriente. Y Él, el Señor Supremo, no usa una túnica blanca, como puede imaginar un especulador, un artista, sino que la ropa del Señor Supremo es de un color amarillo. Y el Señor no es una persona austera que solo lleva una túnica y nada más. No. Acá nos explica Kapiladeva en el Bhagavatam, en su pecho está la marca de Srivatsa, en su pecho está la joya Kaustuba, él lleva guirnaldas de flores silvestres, tiene pulseras, tiene brazaletes, ajorcas, collar de perlas. En cada una de sus manos lleva un disco, una masa, una caracola, una flor de loto. Ese Señor es supremamente atractivo. Es más, cuando leemos el Srimad Bhagavatam, encontramos la narración de que cuando Krishna se encontraba en la tierra hace 5000 años atrás, cuando él tocaba su flauta, su sonido se esparcía por todo lo largo del universo, en todas partes del universo. Y al escuchar el sonido de la flauta de Krishna, las esposas de los semidioses que volaban en sus aeronaves automáticamente sentían un placer trascendental y su ropa ajustada se aflojaba automáticamente. Porque Krishna no es solamente atractivo para nosotros, que somos seres humanos, incluso para seres que tienen una vida mucho más larga que la nuestra y para seres que tienen mucha más belleza que nosotros, como son los propios devas, como son los propios semidioses. Hasta para los propios semidioses el Señor Supremo es atractivo. Entonces, cuando practicamos yoga con control de la mente, de los sentidos, meditando y entrando al estado de samadhi, no tenemos que hipotetizar, imaginar o especular cómo es el Señor Supremo. El Srimad Bhagavatam nos da el conocimiento perfecto de la Suprema Personalidad de Dios, y no solamente su filosofía, que Él es el principio de todo en sentido metafísico, o que como Paramatma es el controlador que regula el karma de las entidades vivientes, y que la naturaleza material es su energía. No solamente esa comprensión filosófica, el Srimad Bhagavatam nos da una descripción perfecta, incluso de la forma espiritual y trascendental del Señor, de la vestimenta del Señor, de la parafernalia del Señor, de la forma incluso de los devotos puros del Señor en el mundo espiritual y de sus lilas, de sus pasatiempos. Es decir, el Srimad Bhagavatam es el conocimiento completo acerca de la suprema personalidad de Dios. Y también, además de encontrar en este canto tercero, capítulo 28, la descripción analítica y pormenorizada del aspecto personal de la divinidad suprema, Sri Vishnu, nos encontramos en el significado en particular del texto 23 de aspectos filosóficos que Srila Prabhupada expone para todos nosotros. Y en primer lugar, Prabhupada nos da jnana, Prabhupada nos da conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento, tenemos que interpretar esta palabra en el contexto propio del Bhagavatam. Conocimiento no es simple información sobre temas generales. Conocimiento no es una acumulación de datos sobre política, economía, arte, historia, deporte o cultura, sino que conocimiento, en los términos de las Shastras, significa conocimiento trascendental, conocimiento filosófico profundo acerca de nuestra propia naturaleza como almas individuales y conocimiento de la naturaleza de la suprema personalidad de Dios. Y en ese punto, Srila Prabhupada está siendo muy claro en el significado de hoy y está estableciendo lo que llamamos en filosofía un contrapunto. Srila Prabhupada está estableciendo magistralmente una comparación en sentido metafísico y específicamente en sentido ontológico de la naturaleza y las diferencias que hay entre el modo de ser de la suprema personalidad de Dios y el modo de ser del alma condicionada. Entonces, en primer lugar, Prabhupada dice casi al final del significado
que las almas condicionadas recibimos un cuerpo material, mientras que Krishna nunca tiene un cuerpo material. Saludos para Luis Di Paula Moll. Entonces, lo que está explicando en sentido de conocimiento filosófico trascendental acerca del ser individual y acerca del ser supremo, Srila Prabhupada, en este significado, es que el Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios, es eterno. Esto quiere decir que Vishnu no tiene un principio y tampoco tiene un fin. ¿Por qué? Porque la suprema personalidad de Dios, al ser eterna, es increada. El Señor Supremo no tiene cuerpo material. Y cuando decimos que Él es eternamente joven, que su rostro es sonriente, que tiene un disco, una masa, una flor de loto y una caracola en cada una de las manos de sus 4 brazos, cuando decimos que usa la joya kaustuba, collar de perla, guirnaldas de flores silvestres, que sus ropas son amarillas y que Él es atractivo incluso para los habitantes de los planetas celestiales y para todas las entidades vivientes de todos los mundos, tanto materiales como espirituales, estamos diciendo que ese Señor Supremo es completamente espiritual. Es espiritual, es eterno y no tiene principio ni fin. Específicamente en el significado, Srila Prabhupada está explicando que el Señor Vishnu, la personalidad de Dios, es el padre de Brahma. Todos sabemos que del abdomen de Garbhodakaya y Vishnu surgió un tallo del cual se produjo una flor de loto, y de esa flor de loto nació el primer ser creado, el Señor Brahma, el cual tiene un cuerpo hecho de un solo elemento material, solo inteligencia. Y por lo tanto Vishnu es considerado el padre de Brahma, de este Brahma que es la primera entidad viviente que se produjo en este mundo material. Y este señor Vishnu también es descrito en el significado como el esposo de Lakshmi, como el esposo de la diosa de la fortuna. ¿Sí? Saludos también para Juan Espejo Thorndike. Entonces, este Vishnu, que es el padre de Brahma y el esposo de Lakshmi, ocupa un lugar muy importante en el avance espiritual. Este Vishnu, esta suprema personalidad de Dios, ocupa un lugar esencial dentro de la práctica del yoga, porque por meditar en Vishnu o por meditar en la fuente de Vishnu, que es Krishna mismo, la suprema personalidad de Dios, como se describe en el Bhagavatam, Krishnastu Bhagavan Swayam, pues Krishna es la fuente de todas las expansiones de Vishnu, a través del señor Balaram, que es su primera expansión y que es idéntico a él, pero con la piel más clara. Entonces, Krishna, la suprema personalidad de Dios, y sus expansiones Vishnu Tattvas son fundamentales en el proceso de la práctica del yoga, porque por meditar en este Señor Supremo, que es eterno, que no tiene principio ni fin, que no tiene cuerpo material, que es completamente espiritual, que es el padre de Brahma y el esposo de Lakshmi, por meditar en este Señor Supremo, es que las almas condicionadas que nos encontramos en los mundos materiales podemos alcanzar la liberación. Es decir, cuando concentramos nuestra mente en la forma de Vishnu y en la forma de Krishna, podemos liberarnos de este ciclo del nacimiento y la muerte y alcanzar la perfección más elevada. El propio Señor Krishna, en el Bhagavad Gita, tal como es, capítulo 8, texto 7, Él le dice a su discípulo y amigo: por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí, con tu mente y con tu inteligencia fija en mí, es seguro que vendrás a mí. Entonces, por un lado, entendemos que no hay que imaginar ni especular cómo es la forma del Señor Supremo, sino que en el Srimad Bhagavatam encontramos la descripción perfecta acerca de los rasgos trascendentales de la forma del Señor Supremo. Y el punto es que ese conocimiento no es solo para decir ahora ya lo sé. Ese conocimiento es la base para nuestra meditación diaria. Porque si en el día a día, al cantar el Mahamantra Hare Krishna, meditamos en la forma del Señor Supremo y en sus pasatiempos trascendentales, somos purificados del karma, somos liberados del ciclo del nacimiento y la muerte
y podemos volver al mundo espiritual, a Vaikunta o específicamente a Goloka Vrindavan. Entonces, como decíamos previamente, Srila Prabhupada está dando conocimiento filosófico específico acerca de la naturaleza ontológica del Señor Supremo y también de las almas individuales. Y cuando Prabhupada habla de las almas individuales, en este caso se refiere al primer ser del universo, que es el Señor Brahma. A diferencia de Vishnu, que es eterno, Brahma es creado. Es decir, el Señor Supremo no tiene principio ni fin. En cambio, Brahma, al recibir un cuerpo material de inteligencia, él ha tenido un nacimiento de la flor de loto que surge del tallo que nace del ombligo del Señor Supremo, Garbhodakaya y Vishnu. Y así como Brahma tuvo un nacimiento, a diferencia de Vishnu, Brahma va a tener un fin. ¿Por qué? Porque su cuerpo es material. Y básicamente, Brahma no se siente uno con el Señor, ni se siente igual al Señor, ni superior al Señor. Brahma es específicamente un devoto de la Suprema Personalidad de Dios. Brahma es el fundador específico de nuestra Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Y por lo tanto, él es un devoto puro de la Suprema Personalidad de Dios. Es decir, él no es Dios, él no es igual a Dios, él no es superior a Dios. Él es un sirviente del Señor Supremo. Y básicamente uno de sus servicios principales es ser el arquitecto del universo. Pero incluso en esto, Brahma no es Dios, ni igual a Dios, ni superior a Dios. Porque cuando Brahma nació, al principio estaba confundido. Él no sabía quién era, él no sabía cuál era su propósito, ni el sentido de su existencia. Y fue el propio Señor Vishnu el cual le dijo las palabras tapa, sin ser visto. En principio, Vishnu le indicó a Brahma, sin que Brahma pueda verlo, que Brahma tenía que hacer austeridades, y por la instrucción del Señor y por seguir sus enseñanzas, es que Brahma alcanzó la iluminación, pudo ver al Señor Supremo, le ofreció oraciones y le pidió poder alcanzar la capacidad para cumplir con su servicio principal, que es el ser el arquitecto del universo. Brahma es el arquitecto de este universo material en particular, nuestro Brahma, el de 4 cabezas. Por lo tanto, tenemos que tener una visión clara en sentido filosófico. La Suprema Personalidad de Dios es eterna. Las almas individuales tenemos cuerpos que no son eternos. El Señor Supremo no tiene comienzo ni fin. Nosotros nacemos en un cuerpo que finalmente muere. Y el alma es parte de Dios, pero nunca es uno con Dios en todo sentido. La filosofía de Chaitanya Mahaprabhu es que somos uno y diferente de Krishna. Uno en el sentido de que como almas somos plenos en eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Pero el punto es que mientras somos almas condicionadas, esas características están ocultas. Y recién nuestro pleno conocimiento, nuestra plena eternidad y plena bienaventuranza se vuelve manifiesta cuando alcanzamos la liberación, cuando alcanzamos la perfección espiritual. Y a la vez somos diferentes de Krishna, porque Krishna tiene un conjunto de cualidades trascendentales que nosotros solo podemos alcanzar en un grado parcial, ¿sí? Es decir, en el estado del Señor Brahma, uno puede obtener el 78% de las cualidades de Krishna, mientras que solamente Krishna tiene el 100% de las cualidades trascendentales. Entonces, es muy importante, cuando leemos los libros de Srila Prabhupada, hacer un estudio profundo, y es muy importante comprender nuestra filosofía tal como es. El alma no es totalmente igual a Dios, ni totalmente diferente de Dios. Somos uno y diferente a la vez. Ese es nuestro Siddhanta Gaudiya Vaishnava. Y Prabhupada explica la diferencia entre el alma individual y el Señor Supremo al comparar en el significado el estatus ontológico de la naturaleza de Vishnu como suprema personalidad de Dios y de la naturaleza de Brahma como primer ser creado y como arquitecto del universo. Pero también
Srila Prabhupada está explicando en el significado las características de Lakshmi, la diosa de la fortuna, y la calidad del tipo de actividades que ella ejecuta. Es decir, Lakshmi es la esposa de Vishnu, Lakshmi es la consorte eterna de la Suprema Personalidad de Dios, y como Brahma nace de Vishnu y Lakshmi es la esposa de Vishnu, se entiende que ella es la madre de Brahma, pero ella es madre de Brahma sin haber llevado a Brahma en su vientre. ¿Sí? Ya explicamos previamente cómo nació este primer semidios. Entonces, Lakshmi es, según lo que afirma Srila Prabhupada en el significado, la diosa de la fortuna. Y como diosa de la fortuna, ella es adorada por grandes semidioses y también por diferentes entidades vivientes a lo largo de los diferentes sistemas planetarios. Y es esta Lakshmi, es esta diosa de la fortuna, esta esposa de Vishnu, esta madre de Brahma, la que se encuentra dedicada al amoroso servicio trascendental del Señor Vishnu. Y en este punto, Prabhupada nos da una clave filosófica muy importante. Uno puede ver que a veces entre esposos y esposas se prestan mutuamente servicio. Y técnicamente, en la traducción y en el significado de hoy, se explica que Lakshmi, la diosa de la fortuna, ella se dedica a masajear el cuerpo del Señor Vishnu, de la Suprema Personalidad de Dios. Pero Prabhupada en este punto hace una advertencia y un llamado de atención importante. Prabhupada dice que Lakshmi no es como la esposa de un hombre, ni siquiera es como la esposa de un semidios. Lakshmi es completamente trascendental. O sea que la relación que hay entre la diosa de la fortuna y el Señor Vishnu no es una relación material. Y tampoco Lakshmi es una Shivatma o una entidad viviente individual, sino que Lakshmi es eternamente la esposa de la Suprema Personalidad de Dios. Esto quiere decir que su cuerpo, al igual que el de Vishnu, es completamente espiritual. El cuerpo de Lakshmi es completamente trascendental. No puede ser afectado por las modalidades de la pasión, la bondad y la ignorancia que nos rigen a todas las almas condicionadas que estamos en el mundo material. El Señor Supremo es eterno, es espiritual, y Lakshmi también es eterna y es espiritual. Y cuando Lakshmi masajea el cuerpo del Señor, no es como el servicio que una mujer le ofrece a su esposo, ni es como el servicio que una semidiosa ofrece a su esposo semidios. Para nada. Las actividades de Lakshmi, al igual que las actividades del Señor Supremo, también son espirituales, también son trascendentales. Y por eso Kapiladeva dice que esos pasatiempos tienen que ser el objeto de nuestra meditación en el estado de trance y de samadhi. Si las actividades de Lakshmi con Narayan serían materiales, y si nosotros meditásemos en actividades materiales, no podríamos alcanzar ningún tipo de liberación del ciclo del nacimiento y la muerte. Por eso Kapiladeva, cuando explica este sistema de yoga y dice que finalmente hay que llegar a un estado de trance en el que contemplemos la forma trascendental del Señor Supremo y en el que contemplemos los pasatiempos del Señor Supremo con sus devotos puros, está haciendo énfasis en la importancia de recordar las actividades de Lakshmi y Narayan, porque son actividades que están en el plano liberado y que si meditamos en ellas, también podemos alcanzar la liberación. Y ese punto es fundamental. Entonces, cuando hablamos de yoga, el yoga no es el tipo de yoga comercial que solemos ver hoy en día en gran parte de Occidente y también en gran parte de Oriente, sino que al hablar de yoga en el sentido auténtico, en el cual se describe en las Shastras, como el Bhagavad Gita y como el Srimad Bhagavatam, se afirma que en este estado de yoga el objetivo máximo, la perfección máxima, es despertar nuestra conciencia original, es despertar nuestra conciencia de Krishna, ¿sí? Este punto es muy importante y para eso la práctica de la meditación es esencial. Entonces, un auténtico practicante de yoga
Un practicante de yoga que tiene jnana, conocimiento perfecto, es un practicante que ejecuta su yoga teniendo como meta no solamente poder tener elongado el cuerpo o practicar una gimnasia que nos mantenga bien físicamente, o practicar ciertas técnicas de respiración que calmen la mente al menos por un rato, para que después con más energía nos dediquemos a la complacencia material de los sentidos. No. Kapila Deva está siendo muy específico. El objetivo del yoga no son los beneficios materiales. El objetivo del yoga es llegar al estado de trance, al estado de meditación. Y Srila Prabhupada está explicando algo muy importante. Él está diferenciando la meditación falsa, la meditación absurda, respecto de la meditación real. Hay gente que me dice, cuando yo medito, intento poner la mente en blanco. Cuando yo medito, intento despejar cualquier tipo de pensamiento. Intento no pensar nada, no sentir nada, no desear nada. Intento poner la mente en blanco. Pues eso no es meditación, según el Srimad Bhagavatam. Eso no es meditación. O hay quienes sostienen que la meditación es para comprender que en realidad el alma es una ilusión, como plantean algunos budistas. Ellos consideran que en realidad no hay un alma espiritual dentro del cuerpo. Ellos consideran, a partir de las enseñanzas de Buda, que solamente hay dharmas de conciencia condicionados, que crean un tipo de ego falso, y que son esos dharmas los que luego tienen que transmigrar y reencarnar. Entonces meditación es poder llegar a alcanzar el nirvana y absorbernos en el vacío, pues tampoco el nihilismo nos plantea una verdadera meditación. Meditar no es poner la mente en blanco, y meditar tampoco es trascender la idea de un yo sustancial para en última instancia reducir nuestra existencia a la nada. Los Vaishnavas no son nihilistas. No buscamos un suicidio espiritual por el cual dejemos de existir. Los Vaishnavas no buscan el nirvana budista, que es el cese de toda existencia, o como afirma una shastra de los budistas, el Digha Nikaya, la gran extinción. Ni poner la mente en blanco es meditación, ni absorbernos en la nada es auténtica meditación, pero tampoco es auténtica meditación absorbernos en el todo, porque la filosofía Advaita de Shankar sostiene que el objetivo del yoga es comprender tú eres eso, Aham Brahmashmi, que el alma individual es una ilusión, porque en realidad todo es uno, todo es Brahman, y mediante el yoga hay que trascender la sobreimposición que Maya establece sobre el Brahman para que tras la iluminación alcancemos la idea de que todo es uno. Pues eso no es falso, pero no es tampoco la perfección más elevada. Kapila Deva está explicando a su madre Devahuti en este canto tercero, capítulo 28, cómo se lleva a cabo el proceso del yoga. Y específicamente el yoga debe conducir a la meditación, no para poner la mente en blanco, no para meditar en el vacío, y tampoco no para pensar que todo es uno o que yo soy Brahman en un sentido impersonal, sino que específicamente Kapila Deva está explicando un nivel de yoga que es mucho más avanzado. Kapila Deva está explicando un nivel de yoga que se encuentra mucho más allá del nihilismo y que se encuentra mucho más allá del impersonalismo. Krishna, en el Bhagavad Gita, capítulo 7, conocimiento del absoluto, dice que muy pocas personas, pero muy pocas personas en este mundo buscan la perfección. Generalmente las personas materialistas estamos enamoradas del cuerpo, llenas de deseos materiales, practicando actividades materiales que nos llevan a sufrir y a disfrutar el resultado de nuestras propias acciones, y así quedamos atrapados
en el ciclo de la reencarnación, del nacimiento y la muerte. Pero después de muchísimo tiempo de pasar por ese proceso, son muy pocas personas, pero muy pocas personas, según lo que Krishna dice en el capítulo 7 del Gita, que dejan de lado el disfrute material de los sentidos, dejan de identificarse con el cuerpo y elevan su conciencia a un plano trascendental. Pero incluso entre esas pocas personas que intentan elevarse al plano trascendental, dice Krishna, difícilmente una me conoce. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que están buscando la perfección espiritual llegan a una concepción impersonal de la verdad absoluta. Y aunque esa concepción es verdadera, es relativa. Es relativa, porque no es el aspecto más elevado de la verdad absoluta. La verdad absoluta se manifiesta en tres aspectos, como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Entonces, el Brahman impersonal es real. La superalma que está en el corazón es real. Pero tanto la superalma como el Brahman dependen del Para-Brahman, de Bhagavan, de aquel que posee las 6 opulencias, del Señor Krishna mismo. Y por eso, cuando Kapila Deva está explicando el proceso del yoga al que hay que llegar a una etapa de meditación y de samadhi, esa meditación no es poner la mente en blanco, esa meditación no es de alguna manera eliminar el yo o aniquilarlo para ingresar en la nada del nihilismo, ni tampoco esa meditación es creer que soy uno con el Brahman impersonal, sino que esa meditación implica absorbernos por completo en la forma trascendental del Señor Supremo y en los pasatiempos del Señor con las almas liberadas. Por eso en este Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 28, se está describiendo la forma eterna del Señor Supremo, que es eternamente joven, que siempre tiene un rostro sonriente y que es supremamente atractiva, tanto para seres humanos como para semidioses. Y esa forma del Señor es el objeto más elevado de meditación. Porque aunque muy pocas personas busquen la perfección, de aquellas que han llegado a ese plano, difícilmente uno conoce a Krishna. Y para que no nos desviemos en la práctica del yoga, Kapila Deva está explicando con mucha claridad y de manera muy pormenorizada cómo es el Señor Supremo en su aspecto, en su rostro, en sus brazos, en lo que porta, en sus joyas, en sus enseres. Y también se está explicando el pasatiempo entre el Señor Supremo Vishnu y su esposa Lakshmi. Y son esos pasatiempos, y son la forma del Señor, junto con sus actividades, nuestro objeto natural de meditación. Saludos para Raúl Vinces. Entonces, el punto es que esta forma humana de vida es diferente a la forma de vida de los animales. Porque solamente nosotros, los seres humanos, podemos adquirir conocimiento trascendental y en base al conocimiento tener una meta superior, una meta elevada, una meta trascendental para nuestra existencia. Es decir, solo en la forma humana de vida podemos alcanzar la autorrealización. Y para alcanzarla, como explica Sri Kapila Deva, hay que practicar algún tipo de sistema de yoga que sea auténtico y que esté avalado por el conocimiento de las Shastras. El yogi que ha alcanzado la perfección más elevada no busca placeres materiales ni en la tierra ni en los planetas celestiales. El yogi más avanzado no busca alcanzar poderes místicos para controlar y disfrutar de la materia. El yogi más avanzado no busca poner la mente en blanco. El yogi más avanzado no busca aniquilar su ser espiritual para ingresar en la nada. Y tampoco el yogi verdaderamente avanzado quiere fundirse y ser uno con el Brahman impersonal, sino que el yogi más avanzado controla la mente, controla su mente, controla sus sentidos. A través de la práctica del yoga adquiere cualidades divinas y trascendentales, y de esa manera, al alcanzar el plano más elevado, el yogi llega al estado de trance, y en ese estado de trance medita en la suprema personalidad de Dios y en sus pasatiempos con sus devotos puros. Los Vaishnavas tenemos que apreciar el Srimad Bhagavatam, porque el Srimad Bhagavatam es la ciencia completa acerca de la suprema personalidad de Dios y de sus pasatiempos
con sus devotos puros. Srila Prabhupada decía que el Bhagavatam no se debe leer caprichosamente. El Bhagavatam debe leerse shloka por shloka, capítulo por capítulo, canto por canto. El primer y segundo canto de Srimad Bhagavatam son los pies del loto del Señor. Y al igual que cuando tomamos darshan de la deidad en el templo, comenzamos a contemplar al Señor Supremo desde sus pies de loto y gradualmente observamos cada parte de su cuerpo hasta que llegamos a su rostro sonriente. Así como seguimos esa metodología para tomar darshan de la deidad en el templo, esa misma metodología hay que poner en práctica al leer el Srimad Bhagavatam. No saltamos de un canto a otro, no leemos caprichosamente, no salteamos capítulos, leemos en orden cada shloka, cada capítulo y cada canto, hasta que finalmente, desde el primer y segundo canto, ascendemos al 10º canto, en el cual se da la narración de los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios y de sus devotos puros en la trascendental Goloka Vrindavan. En ese lugar donde Krishna, que es el amante de Srimati Radharani, disfruta con Radha en los bosques de Vrindavan. Llegamos a leer esos pasatiempos donde Krishna, que es el amante de las gopis, disfruta de la danza rasa con ellas en la noche de luna llena más maravillosa de todas. Leemos esos pasatiempos en lo que Krishna, junto con Balaram y sus amigos, salen día a día a cuidar vacas surabis en los bosques de Vrindavan. Dice el Bhagavatam que Krishna temprano por la mañana desea ir al bosque a almorzar con sus amigos y hace que en su casa suenen un cuerno de búfalo, y cuando todos los chicos de Vrindavan escuchan el sonido del cuerno de búfalo de la casa de Krishna, ellos juntan todos sus terneros y van a casa de Krishna a buscarlo, y con mucho amor Krishna y los gopas van a los bosques de Vrindavan. Y cuando los chicos van avanzando, mientras cuidan sus terneros, recogen arcilla, recogen plumas, flores, y se disfrazan de un modo muy divertido. Y cuando Krishna los ve, disfruta mucho y comienza a sonreír con entera satisfacción. Y dice que cuando Krishna y sus amigos van a los bosques de Vrindavan, los gopas y Krishna junto con Balaram comienzan a imitar la danza de los pavos reales. Y todos se llenan de bienaventuranza trascendental. A veces los chicos, para divertirse junto con Krishna, corren siguiendo la sombra de la trayectoria que dejan los pájaros de Vrindavan cuando vuelan. Y también a veces juegan con los monos, y a veces juegan con las ranas de la ribera del Yamuna. Y a veces, explica el Bhagavatam, que Krishna y sus amigos van a algún pozo seco y gritan. Y cuando viene la voz del eco que responde, ellos dicen palabrotas y salen corriendo del lugar. Entonces, es en ese Krishna, el amante de Srimati Radharani, que disfruta con ella y con las gopis en los bosques de Vrindavan, que tenemos que meditar. Es en ese Krishna que levanta la colina de Govardhan por 7 días y 7 noches, en el que tenemos que meditar. Es en ese Krishna que disfruta con Balaram y con sus amigos de cuidar vacas en los bosques de Vrindavan, que tenemos que meditar. Es en ese Krishna que cuando va a los bosques con Balaram y sus amigos a cuidar vacas surabis, que toca su flauta y con el sonido de la flauta llena de éxtasis trascendental a todas las criaturas vivientes móviles e inmóviles, en especial a las gopis y entre ellas a Srimati Radharani, es en ese Krishna en el que tenemos que meditar. Y comprendiendo que el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna son todos trascendentales, son todos espirituales y están más allá de la materia, es que vamos a alcanzar la liberación. Y en el Bhagavad Gita, capítulo 4, texto 9, Krishna dice: aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Hare Krishna, todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Aum Tat Sat. Bueno, nuevamente, saludos también para Ramanitai Kripa Prabhu, gracias por la invitación al encuentro de hoy. También
mi agradecimiento para Prabhu Karuna. Y como decía al comienzo de la clase de hoy, luego de este Krishna Katha, vuelvo a invitarlos, ¿sí? Vuelvo a invitarlos el día lunes 26. El día lunes 26 de agosto, en el templo de ISKCON Chosica, en la calle Solea 101, desde las 4:30 de la tarde a la 1 de la mañana, se va a estar conmemorando el glorioso advenimiento del trascendental Señor Krishna, el Sri Krishna Janmastami, donde va a haber mucho Vayan, Abhishek, Krishna Katha y un prasadam trascendental. Están todos invitados. Bien, no observo en la sección de comentarios ninguna pregunta, así que damos por concluido este encuentro. Hare Krishna.